Después de todo lo que se ha vivenciado en la provincia de Corrientes, ha tenido la generosidad de estar aquí con nosotros esta tarde, así que mucho agradezco. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo vas? Buenas tardes. Déjeme contar algunas cosas para actualizar, poner en blanco sobre negro. Primero, cerró la City cambiaria y finalmente se calentó un poquito el dólar, 202 el paralelo, y todos los dólares oficiales, legales, contado con liquidación MEP, arriba de 190, es decir, que hubo un pequeño rebote respecto a la baja que había evidenciado el dólar en las últimas semanas. Mientras tanto, se confirmó la Reserva Federal de los Estados Unidos, subió la tasa de interés en un cuarto punto porcentual, llevándola al 0.5% en el día de hoy, lo cual encarece el crédito a nivel global, genera que los flujos de inversión muten hacia, naturalmente, inversiones mucho más seguras, lo son los bonos del Tesoro norteamericano, que nunca se defaultearon, el oro, etcétera, en medio de un mundo con toda la volatilidad que ustedes ya conocen. Más allá de que hoy hubo un veranito financiero planetario, que también pegó en la Argentina. Las acciones argentinas en el exterior subieron, bajó una vez más el riesgo país. Todo esto fruto de que la tensión en la guerra, esa que todavía existe a 21 días, y que ojalá dejemos atrás más temprano que tarde, podría encontrar un cauce, una vía en las conversaciones de paz que hasta aquí no se había evidenciado, con 15 puntos que podrían acordar tanto Rusia como Ucrania y que podrían significar el cese al fuego. Ese que hoy mantiene en vilo a toda Ucrania, toda Europa y el planeta. Estados Unidos hoy confirmó que va a enviar 800 millones de dólares en drones y también misiles de largo alcance para que Ucrania resista la avanzada rusa. Y hoy se confirmó, llegó Wally. Usted dirá, ¿quién es Wally? El francotirador, dicen, más eficaz y más importante del mundo. ¿Y dónde está? En Kiev, para defender Ucrania. Y dijo, Putin se va a arrepentir de haber llegado tan lejos. ¿Cómo siente lo que está ocurriendo, gobernador, en términos geopolíticos a nivel internacional y cómo vivencia lo que sucede en Ucrania? Bueno, creo que todos tenemos que defender la paz, sin dudas, pero el derecho soberano de cada Estado y tener un país, tener una nación, creo que hay que respetarla, más allá de cuál sea su ideología. Estamos hablando de democracia. Nosotros somos defensores de la democracia y creo que tenemos que defender la paz, pero fundamentalmente el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿No? Y una nación que es europea, una nación que causa conmoción. Estamos viendo imágenes que nosotros pensamos que eran imágenes de blanco y negro. Estamos viendo imágenes del 2022, cómo se caen los muros, cómo se caen las paredes, cómo se bombardean las escuelas, los hospitales, y realmente da pavor, ¿no? Con un gran riesgo de una guerra nuclear en el mundo donde creíamos que era absolutamente lejano. Hoy es posible, por eso hay que llamar a la cordura de ambos pueblos y tratar de enfriar un poco esta tensión mundial que hoy se está generando en Ucrania y Rusia. ¿Qué siente cuando ve las protestas en la vía pública, los acampes, la discusión altisonante que se está teniendo por estas horas que usted tiene circunscripta, me entiendo, con el Polo Obrero básicamente allí en su ciudad capital, en la provincia de Corrientes también hoy, en una protesta que ha sido o es hoy extendida a lo largo y ancho del país? ¿Qué cree que hay que hacer? ¿Cómo la política enfrenta eso? ¿Cómo procesa? Esto nosotros tenemos que activar lo que es producción. Y es difícil. Si no, todo lo que hagamos, aumento de planes, aumento de asignaciones, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Nosotros tenemos que activar y poner toda la energía de la Argentina en la producción, hoy el gobierno en el desarrollo. Hoy el gobierno no está enfocado en eso. Yo creo que tenemos que hacer eso. Hoy tenemos que tener una mesa de la madera, una mesa de la carne, sentarnos a conversar con los productores, y escuchar todas las partes, a los trabajadores, a ver cómo componemos, cómo mejoramos la producción. ¿Ve rebelión en la granja, como decían en el campo? Yo creo que sí. ¿Ve rebelión en la granja? Yo creo que sí, y están muy atentos. Hay que ser cuidadosos porque hoy el campo no soporta un impuestazo, la ciudadanía no soporta un impuestazo y hay tensión. Por eso es que nosotros actuamos como oposición. Estamos actuando responsablemente para mantener la paz social. Eso es el quórum mañana en el Senado a partir de las 2 de la tarde cuando se discuta Juntos por el Cambio. El financiamiento al fondo. Exactamente. Hoy venimos nosotros a decirle a este gobierno que nosotros estamos para mantener la paz social, para que haya continuidad, pero la responsabilidad de la economía, de la marcha del gobierno, le corresponde al gobierno. ¿Usted cree que hay sectores dentro del propio gobierno que no quieren la paz social y que apuestan al caos? Bueno, están apostando
a los intereses exclusivamente sectoriales, a quedarse con un discurso. Eso Están que es Máximo apostando. Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Estamos viendo eso. O si no, tendríamos que tener el oficialismo, debería tener una actitud responsable y salir a acompañar un proyecto que es impulsado desde el propio gobierno, del cual forman parte. Nosotros como oposición decimos, no es que queremos que a la Argentina le vaya bien. Y nosotros actuamos de manera responsable y vamos a actuar de manera responsable. Ahora, las políticas económicas, las políticas productivas, las políticas de desarrollo son a cargo del gobierno y es la responsabilidad que le otorgó el pueblo argentino. Usted cuando estuvo el año pasado aquí, antes de meternos de lleno en todo lo que vivenció Corrientes, en la situación hoy, en todo lo que queda pendiente, el saldo, ese pasivo que además llevará mucho tiempo reconstruir y por lo cual seguramente está aquí en Buenos Aires también. Cuando estuvo aquí me impactó que dijo, yo no hablo con los ministros, casi no tengo diálogo, no me llaman, no, llamo y no me atienden, que tenía poco diálogo con el presidente, inclusive es alguna cosa formal. ¿Cambió eso en medio de la tragedia que Comenzó vivió? a cambiar. ¿Comenzó a cambiar? Comenzó a cambiar. Hoy hay más diálogo, por supuesto que hoy necesitamos más diálogo. ¿Qué es lo que más política? ¿Qué más construcción? Más dejar de lado la grieta y decir, a ver, ¿qué necesita Corrientes para salir adelante? ¿Qué necesita el sector productivo para salir adelante? ¿Cómo hacemos para que ese productor, que en muchos casos lo perdió todo, pueda salir? ¿Qué hicimos nosotros? Le suprimimos los impuestos. Este año 2022 no pagan impuestos. Eso es una ayuda directa. Que es el 10% del total de la superficie de Corrientes la que quedó bajo quemada. el fuego. Pero para todo, porque es bajo fuego, pero bajo sequía es casi todo el territorio correntino. Con lo cual, ¿es zona de desastre todo? Es zona de de emergencia. Es zona de emergencia una zona y zona de desastre ambiental, que es la parte de estero, la parte más afectada, la zona centro-norte también. Pero nosotros le suprimimos los impuestos, tiene que respirar el sector productivo. Pero con eso no alcanza igual. Pero por supuesto que no alcanza. Entonces nosotros estamos yendo con subsidios al pequeño productor. Hay productores de carne que no son grandes terratenientes como se imagina. Que tienen 100, la mayoría. 100 cabezas ganado, 200. 14. Ah, más chiquitos todavía. 15, minifundistas, digamos. De eso viven. Entonces, ¿cómo no va a estar el Estado presente cuando nosotros tenemos un productor ganadero, que es un pequeño productor, que con eso le da de comer a sus hijos, manda a sus hijos a la escuela, que muchos tienen muchos años, que ya sus hijos emigraron a los grandes centros urbanos y que quedaron con edad, con toda la fatiga del trabajo de campo? Nosotros estamos en el campo. Entonces, ¿cómo no sentarnos en una política productiva? Hoy difirieron los impuestos nacionales. Hoy. No, ayer. Ayer. ¿No? Difirieron los impuestos nacionales. Pero los difirieron. Los difirieron. Pero hay que pagarlo igual. Exactamente. El año que viene. Exactamente. Una primera medida está bien. Ahora, el año que viene no le iremos a cobrar todos juntos. Entonces, como una medida inicial está bueno. Ahora, tenemos que salir a trabajar cómo hacemos para que ese productor no se sienta desanimado, no emigre del campo a la ciudad y que siga produciendo, que tenga 50 hectáreas, pero que le sea rentable. Hacemos blanco sobre negro, que es lo que terminó como saldo después del incendio tan voraz. ¿Qué es lo que perdió Corrientes? 10% de su superficie que terminó siendo quemada, 30.000 hectáreas de bosques implantados, 30.000 hectáreas de bosques nativos y tuvimos un impacto fuerte sobre los esteros. Aproximadamente 20% de la superficie de los esteros de Liberá, tanto público como privado, resultaron afectados. Pero no resultó afectado el proyecto que tenemos nosotros, que estamos trabajando, que es de rewilding. ¿Qué quiere decir? De que estamos introduciendo nuevas especies. Es decir, el yaguareté que estamos introduciendo en los esteros de Liberá sigue y no tuvo peligro, no tuvo eliminación del plan, siguen sueltos, tenemos cinco yaguaretés sueltos en estado natural, los guacamayos que los logramos sacar del monte donde se había quemado están nuevamente trabajando, están protegidos, lo que son nutrias están protegidos, es decir, protegimos lo que tiene que ver, pero ahora tenemos que hacer un trabajo de reconstrucción. ¿Cuánto se perdió del tabaco? No, de tabaco hay poca superficie, es la zona sur, pero sí se perdió mucho de yerba mate. ¿Y eso puede tener correlato impacto en precio? Sin duda que tiene que tener un impacto en precio, porque si no, el productor no puede cumplir sus obligaciones. 2.000 hectáreas de yerba se perdieron, que eran yerbales jóvenes, y hoy estamos haciendo el impacto. Tuvimos impacto sobre el arroz,
porque hubo seca, no hubo fuego en esa zona, o en algunos casos sí, pero no hubo fuego, tuvimos un impacto importante. También puede haber... necesita mucha agua, vale la pena Exactamente. decir, Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que ver y estamos sentando con cada uno de los sectores a ver cómo reconstruimos, cuáles son los créditos. Esta es la mesa que necesita la Argentina, una mesa productiva, donde nos sentemos la política a pensar en lo que necesita la persona que está produciendo. Si la política no se sienta a pensar en el productor para ver cómo le va mejor, entonces realmente la política no está siendo un instrumento de transformación, que es lo que necesitamos. Y por eso hay muchos que ven en la política el obstáculo. Pero por supuesto. Entonces vos decís, bueno, la política no me sirve, la política no me ayuda y el Estado me cobra demasiados impuestos. La verdad es que quiero cambiar. Exactamente. Entonces, bueno, pero en ese punto... entonces tenemos que tener una explotación racional de todo lo que son las riquezas nuestras, ver cómo agregamos valor, cómo salimos a los mercados internacionales, y la herramienta es la política. Cuando el presidente dice que empieza la guerra contra la inflación el viernes, ¿qué sintió? Ojalá. Ojalá, porque los números están golpeando muy fuerte. Hoy la canasta básica en la zona del NEA subió 7,5%, alimentaria. Entonces, vamos a ver cuál es el plan, cuál es el programa. No le piden a la oposición, no nos pidan a nosotros. Es el gobierno el que tiene que ejecutar el plan. Es la responsabilidad del gobierno el que tiene que hacer. Bueno, es lo que tienen que presentar. Comenzó una guerra. 27 meses está bien, perfecto. Comenzó una guerra, ¿cuál es la estrategia? ¿No ve un comportamiento errático del gobierno al menos? Yo lo que veo es que el gobierno tiene que cumplir, me parece que le falta, nosotros le vamos a dar una mano, o si no nosotros estaríamos en una Argentina realmente devastada, con inflación, con cesación de pagos, y vamos a tener problemas. Nosotros vamos a estar, pero no nos pidan que gobernemos. La gente nos asignó el rol de opositores. Nosotros somos opositores, pero una oposición como dijimos nosotros. Vamos a asumir el rol de oposición responsable para que la Argentina vaya a buen puerto. Y mientras tanto, prepararnos para gobernar si la gente nos asigna esa responsabilidad dentro de un año y pico. ¿Se siente halcón o paloma? Me siento ciudadano argentino que estamos hartos de la grieta, que necesitamos pensar en la producción, cómo a la gente que genera trabajo en la Argentina le va bien. A veces me siento halcón, a veces me siento paloma, pero necesitamos ser hormiga, necesitamos trabajar, necesitamos empujar, no para llegar uno, sino que le vaya bien al otro. ¿Cuál fue su primer empleo, gobernador? Abogado, patear tribunales. Como tantos profesionales. Esos tribunales que usted Bueno, ahora presentamos nosotros, desde Corrientes, presentamos un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura de la Nación en base al fallo de la Corte. Necesitamos tener otro tipo de selección, que no se demore tanto en resolver ¿Usted también un tiene juez. muchos juzgados vacantes? No, en la provincia de Corrientes ninguno. Muy ¿Y poquito. federal? Uno. No, poco, porque sí. hay poco. Hay tres. Hay tres, tenemos vacante uno. Es un tercio. Vos te ponés a mirar y es un tercio. Ahora, en la delitos justicia federales que son investigados por esa justicia federal, trata de personas, narcotráfico, etcétera, etcétera. Exactamente, pero tenemos subrogancia, o sea que en definitiva no hay negación de justicia. No, está bien. Ahora, pero hay sobrecarga. el sistema que nosotros tenemos de la provincia de Corrientes es, vos rendís un concurso, pasa los tres nombres al Poder Ejecutivo Provincial. Si vos en 15 días no resolvés, automáticamente va al primero, pasa al Senado. Si el Senado no resuelve en 15 días hábiles, pasa para promulgación y no hay rosca. Tenés agilidad, porque en realidad ya el que está en terna rindió un examen. Hay idoneidad y está propuesto por el Consejo de la Magistratura para ser juez. Y eso va logrando que no hay subrogación, porque no hay subrogaciones, porque prácticamente se llenan rápido los cargos, y por el otro lado tenés celeridad en la designación de jueces. Y es algo más importante, no hay negación de justicia en el justiciable, porque vos tenés todos los cargos de jueces vacantes. Gobernador, lo último, ¿Limón Perezas con Cabandier se reencontró o es un tema cerrado y un capítulo cerrado y terminado? Mira, no hay una cuestión personal con Cabandier. Lo que nosotros necesitábamos era solución. Necesitamos respuesta. ¿Aparecieron? Se apagaron los incendios y comenzamos a coordinar mejor. Y eso es importante. Y el que lo ve en Corrientes tiene que saber que usted va a acompañar, va a ayudar, se va a profundizar. Pero también toda catástrofe y todo incendio tiene que dejar aprendizaje.
y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero quiero agradecer especialmente a todo el pueblo de la República Argentina, desde el que entregó una botellita hasta las empresas que nos fueron ayudando. Y le quiero agradecer profundamente a todas las provincias argentinas, a Córdoba, a la provincia de Buenos Aires, al Chaco, a Misiones, a Entre Ríos, a Santa Fe, a Jujuy, a Santiago del Estero, a La Rioja, a todos y otros tantos que no me quiero olvidar, al gobierno de Brasil, al gobierno de Bolivia, al gobierno de Estados Unidos, que tuvimos respuesta positiva y terminando de completar, mandando nos ayude, por supuesto, todos preocupados por la cuestión ambiental. Tenemos que conservar ese diamante que tenemos. Que son los no diría es 1 millón de hectáreas que estamos protegiendo con mucho esfuerzo los correntinos, parques provinciales 600.000 hectáreas, parques nacionales 150.000 hectáreas, zona protegida 1 millón de hectáreas, que es la reserva de los argentinos. Por eso la solidaridad del pueblo argentino, maravillosa como siempre. Gobernador, gracias por esta delicadeza para con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Muy gentil. Pausa, muy rápido, ya venimos.